Continuando con la clasificación de las normas jurídicas, nos toca ahora analizar a aquellas por su cualidad. Y se clasifican en dos: las positivas o permisivas, que como su nombre lo indica, permiten cierta acción u omisión, es decir, cierto hacer o no hacer. El objeto de este tipo de normas son, pues, acciones u omisiones jurídicamente lícitas. Encontramos algunos ejemplos en las servidumbres. No voy a decir los números de los artículos porque lógicamente la base es el Código Civil Federal y tiene su correspondiente en cada uno de los códigos civiles de las entidades federativas. Entonces nada más es cuestión de acudir a ellos. Y lógicamente, como difieren en cada uno de los códigos estatales, pues por eso no menciono el número. Pero cuando se regula a las servidumbres, se señala, por ejemplo, el propietario de árbol o arbusto contiguo al predio de otro tiene derecho de exigir de éste que le permita hacer la recolección de los frutos que no se pueden recoger de su lado, pero el dueño del árbol o arbusto es responsable de cualquier daño que cause con motivo de la recolección. Entonces ahí está facultando la ley a un hacer. Es decir, que el dueño del inmueble donde se encuentra un árbol o arbusto pueda acudir al predio contiguo a recoger los frutos de ese árbol o arbusto. Y el propietario de ese predio deberá de permitirle el acceso. Otro ejemplo también de servidumbre, donde está facultando la ley a hacer algo: el dueño de un predio rústico tiene derecho, mediante la indemnización correspondiente, de exigir que se le permita el paso de sus ganados por los predios vecinos, para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer. Entonces también ahí es una facultad que se está concediendo, un hacer. Permite cierta acción, pero también la ley puede permitir cierta omisión. Por ejemplo, en el mismo Código Civil, cuando nos vamos a la regulación del arrendamiento y específicamente los derechos y obligaciones del arrendatario, señala lo siguiente: el arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba el inmueble objeto del contrato. También es positiva o permisiva porque está facultando, está permitiendo en este caso un no hacer, que sería no pagar la renta hasta en tanto se le entregue el inmueble objeto del contrato y pueda tener el uso y goce temporal de ese bien. Otro ejemplo de estas mismas donde se faculta a una omisión es cuando se regula la figura en el Código Civil del albacea y señala que pueden excusarse de ser albaceas los servidores públicos, los militares en servicio activo, los mayores de 70 años de edad, los que tengan a su cargo otro albaceazgo y los que tengan algún impedimento que, a juicio del tribunal, sea justificado para excusarse. Entonces aquí también está facultando, está permitiendo la ley a un no hacer, a una omisión, que en este caso sería no ser albacea, en atención al cargo público que se tiene, a la edad, por ejemplo, que también puede ser un impedimento. No quiere decir que estén prohibidos, o sea, les están dando una facultad para no hacer. Un mayor de 70 años, si él quiere asumir esa responsabilidad de ser albacea, lo puede hacer. Pero si no, ahí tiene esa facultad que le concede la ley para no serlo. Esos son ejemplos, pues, de leyes positivas o permisivas. Pero también tenemos las negativas o prohibitivas, que también su nombre se los indica. Prohíben en este caso determinada acción u omisión. El objeto de este tipo de normas son acciones u omisiones, pues, jurídicamente ilícitas, a diferencia de las anteriores. También aquí vamos a poner ejemplos. ¿Cuándo la ley prohíbe determinada acción? Bueno, en los códigos de procedimientos civiles, al regular los impedimentos, excusas y recusaciones,
nos señala que todo magistrado, juez, secretario o asesor se tendrá por forzosamente impedido para conocer o intervenir en los casos siguientes. Nada más voy a leer la fracción primera. En negocio en que tenga interés directo o indirecto. Los jueces deben excusarse de conocer un asunto en el que ellos tengan un interés directo e indirecto. Están prohibiendo determinada acción, en este caso conocer de un asunto, porque serían juez y parte. Y eso no puede ser. No debe ser. Otro ejemplo de esta sería, yéndonos ya a otra ley, la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el artículo 164 nos señala que la vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Este es el órgano de vigilancia que, como su nombre lo indica, va a estar vigilando al órgano de administración, que puede ser un administrador único o un consejo de administración. A partir de 2 o más ya será consejo de administración. Pero el artículo 165 establece lo siguiente: no podrán ser comisarios, y nos vamos a ir nada más a una de las fracciones, la tercera, los parientes consanguíneos de los administradores, en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. Bueno, esto porque lo hace el legislador para evitar que estos le cubran o le tapen ante una mala administración en razón del parentesco que tienen. No quiere decir que así vaya a ser, pero más vale, el legislador prevé una determinada situación tratando de evitar un mal posible. Entonces por eso lo hace. Yo siempre comento que el legislador es mal pensado y por eso pone este tipo de estipulaciones. No quiere decir que todas las personas en una situación determinada no vayan a cubrir una mala administración de algún pariente, pero más vale, el legislador dice, pues más vale. ¿Sí? Entonces este sería un ejemplo en que prohíben también determinada conducta, en este caso sería que no pueden ser comisarios. Pero también pueden prohibir determinada omisión, un no hacer, estas son las menos, pero también encontramos un ejemplo en la misma ley que les acabo de indicar, la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el artículo 20 nos señala que, salvo la sociedad por acciones simplificada, todas las demás acciones deben separar anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva. Antes del reparto de utilidades, deben de separar como mínimo para el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social. Por ejemplo, si tienen 100,000 de capital social, hasta que lleguen a 20,000. Ya ahí sí ya no están obligados a separar de las utilidades ese 5% como mínimo para el fondo de reserva. Si lo quieren seguir haciendo, lo pueden hacer, pero ya no estarían obligados. Y si por algo disminuye el fondo de reserva, bueno, a partir del siguiente ejercicio social, el siguiente año, podrá reconstituirse, deberá reconstituirse. Entonces, ese es el fondo de reserva. Ahora bien, el artículo 21 es el ejemplo de que una ley puede prohibir determinada omisión, es decir, un no hacer. Señala, son nulos de pleno derecho los acuerdos de los administradores o de las juntas de socios y asambleas que sean contrarios a lo que dispone el artículo anterior. Es decir, no hacer esa separación. Está prohibido que no hagan esa separación para el fondo de reserva. En cualquier tiempo en que, no obstante esta prohibición, ahí nos está señalando precisamente, remarcando que es una prohibición, apareciere que no se han hecho las separaciones de las utilidades para formar o reconstituir el fondo de reserva, los administradores responsables quedarán
ilimitada y solidariamente obligados a entregar a la sociedad una cantidad igual a la que hubiere debido separarse. Entonces ahí responsabiliza directamente a los administradores por no haber hecho la separación de las utilidades para integrar la separación legal, para integrar el fondo de reserva. Es un ejemplo, pues, en que se prohíbe determinada omisión. No puedes omitir el hacer esa separación para integrar el fondo de reserva.